escuchaste por el audio de Karina, pero que estaba diciéndole, era, hola porquería, es a las 3 hijas que tengo en Medellín. Entonces estaba haciendo videollamada con ellas. Ah, ya. Es que Cari está junto contigo, ¿verdad? Yo sigo aquí esta mañana. ¡Qué linda! Saluda a Valentina. Hola. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo te ha ido? Amiga, esa es hija tuya. Qué bonita, ¿no es cierto? Sí, esa es mi hija. Esa es hija tuya, amiga. Sí, amiga, esa es mi hija. Qué bonita. Sí, es bien Aparte bonita. de ella, tengo 2 más. Mira, esta que está ahí y mira la otra. Saluden. Estas son las otras 2 son adoptivas. Sí, las adopté. Qué bonitas. Una nutricionista y las otras 2 odontólogas. Ay, pero qué bonita. Y está joven para tener una niña así de grande. Para que veas, querida, que me rindió. Bien linda, bien linda. Ajá, Murri. Bueno, vamos a iniciar la... Hola, señor, ¿cómo está? Disculpa, Dani, te estaba hablando y tenía el micrófono silenciado. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo vamos? Excelente, gracias a Dios, no se preocupe. Bueno, pues ¿dónde quedamos la clase pasada? ¿Quién me quiere hacer un pequeño resumen? Recuerden que esta clase se va súper rápido. Entonces, estábamos hablando sobre la sensación, ¿no es cierto? No, atención. No, señor, atención. Atención. Y la atención la explicó Silvana. ¿Tú terminaste de explicar, Sí, señor. Silvana? Sí, señor, y después usted se puso a complementar. Listo, vamos a terminar sobre la sensación para hablar hoy de la concentración. ¿Quién me quiere dar su punto de vista sobre la atención? ¿Qué entendieron sobre la atención? Bueno, mis amores, como veníamos hablando la clase pasada, que la atención es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de seleccionar un estímulo. Lo seleccionamos y ese estímulo somos capaces de, como su nombre lo dice, lo selecciono y mantengo esa atención por un largo periodo de tiempo. Hablamos que la atención es una capacidad que se da en todos los seres humanos, de seleccionar un estímulo como tal. También hablamos que la atención tiene varios componentes, que es la parte fisiológica, la parte conductual, la motivación también influye en la atención. ¿Cómo así la parte neurofisiológica? Ustedes saben que a veces uno escucha que hay un niño que tiene déficit de atención. Ese niño que uno dice, nosotros no podemos diagnosticar cuando un niño tiene déficit de atención, pero sí lo podemos detectar. Sí podemos detectar la dificultad que existe en el niño. Por lo menos cuando vemos que un niño se distrae con mucha facilidad, el niño la atención es muy dispersa, uno puede decir, el niño tiene una dificultad en la atención como tal. Pero el déficit de atención se lo diagnostica un neuropsicólogo, que es el especialista en detectar esas dificultades porque él hace una valoración neurológica que tiene que ver con la estructura cerebral y puede decir si una área del cerebro está siendo afectada por la cual está originando ese déficit de atención en el niño. Hay niños que a veces el déficit de atención radica en la parte neurofisiológica o en la parte cerebral. Tenemos que Niño, qué decir, pena, hay un ruido que no deja escucharla bien.
¿A dónde acá? No sé, se escuchaba un ruido que no le entendía. Bueno, espérense para eso. O es mi internet. No, espérate para ver si es acá. Es un micrófono que está encendido de Señor, Dime, Vivi. señor, no soy Buena, Ena. Ena. Señor, eso es lo mismo de lo que usted nos está hablando. Se trata también de los mismos tipos de atención que existen. Porque Sí. yo había investigado, sí, yo había investigado un poco sobre eso. Ah, bueno, Ena, adelante, explícalo. Bueno, pues yo había investigado un poco sobre los tipos de atenciones que existen y me encontré varias, bueno, que pues no sabía. Y hay varias, voy a hablarles de 4 en especial que me llamaron la atención, ¿ya? Que es la atención interna, es una del tipo de atenciones que encontramos, que esa es la capacidad que presta la atención a procesos internos mentales o sensaciones. Pues yo creo que de eso vamos a hablar ahorita, ¿cierto, señor? Lo que es la sensación. O ya, no, ya eso lo Ya lo tratamos. hablamos. Sí. Sí. Otra que encontramos es la atención externa, que se trata de la atención causada como por estímulos que provienen del exterior, de nuestro entorno. Esta viene siendo otra clase de atención. Otra que encontré también es la atención abierta, que esta es la que está acompañada como de respuestas motoras, que en este caso como que nos facilita la acción de atender, por ejemplo, girar la cabeza, mirar a una persona cuando hablamos, etcétera. Esa pues yo creo que la practicamos mucho, la atención abierta. Otra que quiero hablarles es la atención encubierta, que esta es la capacidad que nos permite como prestar atención a estímulos sin que aparentemente pues estemos llevando a cabo en acción. También, pues, también es una de las que... Y bueno, y así progresivamente encontramos en que la urosal, la atención sostenida, la atención selectiva, pues son varias. Pues Son varias. Hay diferentes tipos de atención. Bien, Sí, Ena, hay diferentes. excelente investigación. Muy bien. Bueno, sí. Muy bien, te felicito. Todos esos tipos de atención que la compañera nos acabó de explicar dependen de muchos factores. Ella habló de algo muy importante que es la atención externa. La atención externa tiene que ver con los estímulos del medio ambiente. Muchas veces esos estímulos hacen que nuestra atención se vea un poquito dispersa. ¿En qué sentido? A veces estamos en clase, un ejemplo, y pasa algo externo a nuestro alrededor, por lo menos la carreta que está vendiendo plátano. Eso hace que muchas veces nosotros dejemos de focalizar esa atención en la clase y nos distraemos. Entonces ya no depende de nosotros, ya depende del medio en el cual nosotros nos encontremos. Por eso que siempre cuando un niño o una persona tiene dificultades en la atención, se recomienda que el ambiente donde se encuentre es un ambiente tranquilo, que le brinde de pronto esa protección o que le brinde un adecuado proceso. Porque si el niño tiene dificultades en la atención y está en un ambiente que tiene distractores, lógico que el niño no la va a seleccionar ni va a estar atento a esta actividad. Entonces, en eso consiste la atención, en concentrarse, focalizar ese estímulo por un largo periodo de tiempo. Ahorita voy a profundizar un poquito lo de Ena, que lo hizo muy bien, pero también tenemos que tener en cuenta que existen diferentes variables para definir la atención. La parte fisiológica, como les dije, depende mucho de la parte cerebral, también depende mucho del estado físico del niño. Si el niño o la persona no está bien físicamente, ¿en qué sentido? De pronto está enfermo o tiene una situación de pronto ya médica, eso también puede afectar su atención. También tenemos el espacio, el lugar donde el niño se encuentre, y eso ya pertenece a los estímulos externos del medio, también determina el proceso de atención. Entonces, también otro de los factores importantes para la atención es la motivación. Ojo, la motivación es factor importante.
Si no estamos motivados ante ciertas situaciones, no vamos a seleccionar ni vamos a tener focalizada nuestra atención en ese estímulo, porque para nosotros no va a ser importante. Entonces, para nosotros seleccionar el estímulo, tener buena atención, la motivación juega un papel importante en ese proceso. Entonces, mírense todos los aspectos que van alrededor de la atención. Y uno supuestamente dice, no, es que atender es fácil, es un proceso fácil. No, atender o seleccionar un estímulo puede que sea fácil, pero es un proceso complejo porque ahí intervienen diferentes variables fisiológicas, motivacional y factores externos. Por eso nosotros hablamos de diferentes tipos de atenciones, que esto lo mencionó la compañera la clase pasada y Ena también está hablando, que es la atención selectiva, la atención involuntaria, la atención externa, la atención interna, la atención visual, la atención auditiva, la atención global, la atención selectiva. En fin, hay diferentes tipos de atención. Creo que quedamos por aquí. Cuando hablamos de una atención focalizada, es cuando nosotros, que yo dije la atención focalizada la clase pasada. Esto lo expliqué la clase pasada. ¿Qué es una atención focalizada? Señor, no es cuando nos enfocamos directamente en lo que estamos en ese momento. Por lo menos en este momento estamos enfocados en su clase, nuestra atención está en su clase. Correcto, es cuando uno selecciona, es la capacidad que tenemos nosotros de separar diferentes estímulos y atender a una sola. En este momento es la clase focalizada, capacidad de responder ante un estímulo, ya sea táctil, visual, auditivo, y no se mide con el tiempo. Puede ser que dure 15 minutos focalizando tu atención, o puede ser que dures 45 minutos, o puede ser que dures 1 minuto. Eso depende del grado de motivación que tú tengas. Por eso es que en estas clases virtuales la atención es importante y tú decides qué atención si la focalizas y por qué tiempo la focalizas. Entonces, cuando hablamos de una atención sostenida, ¿en qué consiste? Julie. Ok. Vamos con Julie. Cuéntanos, Julie, ¿qué es la atención sostenida? Julie, ¿estás en clase? Sí, señor, estoy aquí en clase. Lo que pasa era que estaba mandando un correo así de rapidez, discúlpeme. Bueno, Julie, no, yo no era, no, bueno, vamos con otra, yo me confundí de nombre. Vamos con Silvana, vamos Silvana. Señor, pero estaba preguntándome a mí de atención sostenida. Ahorita me respondo. Gracias. Después vamos con Silvana y después vamos con Daniela. Silvana, cuéntame, Silvana. ¿Qué es la atención sostenida? La atención sostenida es cuando utilizamos la atención durante un cierto periodo de tiempo, cuando nos concentramos en algo durante un tiempo largo, puede ser cuando estamos jugando un videojuego o estamos viendo algo en el celular. Muy bien, bien. Cuando nosotros, es lo que a nosotros nos gusta. La atención sostenida lo logramos cuando nosotros nos gusta cierta actividad y nos focalizamos en ella por un largo periodo de tiempo. Bien. Ella mencionó algo muy de moda, que son los videojuegos. Entonces son esas personas que les gustan los videojuegos, Silvana, y pasan largo periodo de tiempo seleccionando, o sea, focalizan esa atención por largo periodo de tiempo en los videojuegos. Muy bien. Daniela. Señor, lo que usted nos decía en la clase pasada sobre la atención sostenida, por lo menos en el ejemplo que usted nos dio de la hora de clase. Por más ruidos que tengamos acá o otras distracciones, nosotros nos concentramos y nos centramos en la clase. O sea, le damos más importancia a la clase. Muy bien, bien. Esa es la atención sostenida.
que a pesar de los diferentes estímulos externos que nosotros tenemos, nosotros podemos focalizar la atención, en este caso las clases, y para mí es importante mantenerla focalizada por un periodo de tiempo. Entonces, esa es la atención sostenida, cuando yo sostengo esa atención por un largo periodo de tiempo. ¿Cuál es la atención alterna? Vamos con Darly. Darly, ¿qué es la atención alterna? Yo me acuerdo de esta atención, me acuerdo el ejemplo que nos dio la compañera. ¿Quién fue la que nos explicó? Silvana. La que explicó la atención. Sí, señor. Yo fui. La alternada se da cuando tenemos la capacidad de cambiar el foco de atención a otro estímulo. El ejemplo que yo puse fue cuando estamos haciendo una receta, miramos la receta y vamos preparando al mismo tiempo. Sí, ella nos decía que la atención alterna, como su nombre lo dice, es la capacidad que tenemos nosotros de cambiar el foco de atención entre tareas que requieren respuestas cognitivas, o sea, que nos requiere pensamiento, análisis y todo eso. Es decir, nos permite pasar de una tarea a otra, sin importar, sin compartir, aunque no tengan nada en común. Es cuando uno está lavando y está cocinando. O está lo que decía Silvana, está haciendo una receta y está pendiente, está leyendo y está preparando. Esa es la atención alterna, que podemos centrarnos en 2 estímulos o 3 estímulos diferentes. Dime. Esa atención va como de la mano con la atención dividida, ¿no? Que tiene algo más o menos. Sí, señorita, es la misma. Algunos autores la llaman alterna, otros la llaman dividida, pero es lo mismo, ¿viste? Bien. ¿Será que esta atención se puede dar en niños? ¿Ustedes qué piensan? ¿Un niño será que pueda manejar esta atención alterna? Yo diría que no, señor, porque los niños son muy difíciles de concentrarse, entonces ellos cuando están haciendo una cosa la hacen, pues, digamos que al tiempo, una sola. Recuerden que yo les hablaba que la edad del niño también depende mucho del foco de atención o de la capacidad de atención que el niño tenga. Cuando los niños están pequeños, de cierta edad hasta los 5 años, es normal que la atención de ellos sea dispersa. Pero a medida que van creciendo o que van avanzando, la atención de ellos es más focalizada y más sostenida. Ya cuando ya se convierten en personas, por lo menos adolescentes, ya sí puede ser la atención alterna. Como decía Silvana, para un niño es muy difícil, lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero a veces ellos tienden a centrarse más en una actividad que en otra, pero 2 al mismo tiempo se les dificulta un poco más responder positivamente a las 2 actividades. Si atiende a una, puede que la otra no la está atendiendo correctamente. Es como por lo menos el niño que está estudiando. Es difícil que si el niño está en la clase, él esté viendo televisión al mismo tiempo. Entonces, si está en la clase y está viendo televisión, puede que esté más atento a una de las 2 actividades, pero a la vez se le hace más difícil porque su cerebro todavía no está en esa capacidad de tener la atención en los 2 estímulos, al mismo tiempo. Nosotros lo podemos hacer, sí, pero muchas veces también a los adultos se nos dificulta esa atención alterna o atención dividida como tal. A veces, ¿qué nos ha pasado? Que está por lo menos haciendo algo, está lavando, un ejemplo, y está cocinando. A veces se concentra más en lo que está haciendo de pronto en la cocina que en lo que está lavando en la lavadora. Entonces, vemos que sí se puede, pero nos cuesta un poquito más. Entonces, la atención alterna ya es una capacidad que tenemos que tener para cambiar el foco de atención y estar atento a las 2 cosas al mismo tiempo y lograr algo positivo de los dos estímulos al mismo tiempo. Igual que la atención selectiva. ¿En qué consiste la atención selectiva? Que no sea Silvana. Vamos con Señor, ok. Ena y después Claudia. Por ejemplo,
es, por ejemplo, la atención selectiva es cuando, por ejemplo, usted está esperando un mensaje o una noticia y sabemos que llegará pronto la notificación de ese mensaje. Entonces, puede ser que usted omite todos los sonidos y usted está concentrada solamente, por ejemplo, en el tono de ese mensaje cuando le va a llegar para esperar la notificación. La atención de usted está puesta solamente en eso. Aunque estés haciendo otra actividad. Exacto. Bien, muy bien. Daniela, cuéntame. Señor, para mí la atención selectiva es como cuando uno selecciona un estímulo o, bueno, en el caso de ahora que usted está dando clase, tiene que tener, o sea, concentrarse o más bien centrarse en el estímulo de la clase, porque alrededor de nosotros pasa el que vende la yuca, la zanahoria, que el peto, mami por acá, óigala, el gallo, o sea, seleccionar el estímulo y concentrarse en él. Claro que sí, es más complejo. Entonces, miren que la atención selectiva también es una habilidad de quitar el efecto de distracción que carece de importancia para la tarea, manteniendo la concentración en el estímulo verdaderamente importante para ti. El ejemplo de que está dando la compañera del teléfono, estoy esperando una notificación, pero estoy en la clase. De cuando me llega el ruido, el sonido, el tono de la notificación, enseguida me voy al celular. Entonces les resto ¿qué? Importancia a la clase, aunque estaba atento a las dos. Señor, entonces elimino también el poder hay a una de ellas. que la interrumpa. Dime, Señor, mi amor. también hay de pronto juegos o dinámicas para poder, por lo menos yo tengo la atención un poco dispersa, se puede decir. Entonces yo practico muchos juegos de dinámicas, como por lo menos juego con mi hija de que ella mete una cosa en un vasito, entonces lo empieza a mover y yo como que trato de buscar, de tener la atención en el vasito, pero es como difícil para poder mantener la concentración focalizada, por decirlo así. Pero ese ejercicio que tú haces, Clau, es excelente, porque esa es una de las herramientas para trabajar cuando uno tiene déficit de atención. Y eso es lo que hace un terapeuta ocupacional, porque el especialista que se encarga de manejar, de tratar el déficit de atención son los terapeutas ocupacionales. Y ellos ¿qué hacen? Esos ejercicios que tú haces, de estar con la bolita, rompecabezas, crucigramas, laberinto, el ajedrez. Ahora vamos a hablar de las diferentes técnicas que se utilizan para mejorar la atención. Entonces, la atención es algo que es importantísimo para nuestras vidas. Y no únicamente para nuestras vidas, sino para nuestro proceso cognitivo o nuestro proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de atención dividida, ya lo habíamos explicado que es parecida a la atención sostenida, alterna, disculpen. Acá está que es la capacidad para mantener diferentes estímulos al mismo tiempo sin cometer errores. Es lo mismo, es la capacidad de focalizar la atención en tareas que requieren diferentes procesos cognitivos, o sea, se elaboran diferentes actividades. Entonces, como conducir, poder hablar, lavar, cocinar al mismo tiempo, o sea, son diferentes actividades que tú requieres, que tu mente requiere en focalizar las dos al mismo tiempo. Entonces, algunos autores lo describen como si fuera la misma. Hay otros que lo describen de manera separada, pero si lo leemos, son parecidas. Son, para mí son iguales. No sé para usted. Entonces, tenemos que tener claro también que la atención es fundamental para el proceso académico de toda persona, proceso cognitivo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que la atención es importante para el aprendizaje? Señor, porque sí. Dime. Señor, porque si nosotros no estamos prestando atención a su clase, ¿qué podemos aprender? Claro, no hay un adecuado proceso cognitivo. Muy bien, Vivi. Clau, ¿qué nos ibas a decir? Señor, yo creo que la atención es indispensable porque, o sea, con ella captas de pronto todo lo que está pasando alrededor de tu entorno, como decía la compañera, de pronto si no tienes una buena atención, no puedes percibir lo que otra persona está tratando de decirte, por más que te lo explique, no lo vas a entender.
Total, mire, la atención es fundamental porque cuando yo estoy atento, a mí se me va a facilitar más el proceso de aprendizaje. Cuando uno está atento al proceso, al estudiar, a seleccionar el estímulo, que en este caso es la clase, ustedes si están atentos a eso, ustedes van asimilando los conocimientos, los van procesando y los van interiorizando. Que cuando llegue el momento de ustedes poner en práctica esos conocimientos, ya ustedes lo tienen claro porque su atención estuvo ahí, focalizando eso. Entonces, por eso cuando un niño tiene déficit de atención, ¿dónde se ve reflejado ese déficit de atención? ¿En qué aspecto se ve reflejado? En su parte académica. Entonces, cuando el niño tiene bajas calificaciones, cuando el niño no le va bien en las evaluaciones. ¿Por qué? Porque el niño, al no tener focalizada o no tener un adecuado proceso de atención, va a afectar el proceso académico porque no es un niño atento. Entonces, se habla de que la dificultad de aprendizaje de un niño radica en el déficit de atención. Entonces, eso tenemos que tenerlo bastante claro. ¿Cuáles son las características? Dime, Yuli. Es que estaba como un poquito apartada de la clase y no he participado mucho, pero quería hacer mi aporte con respecto a cómo influye la concentración en el aprendizaje. Y es de que bueno, cuando estamos concentrados, podemos, como dice uno, realizar otras facultades, pues que son la memoria, el razonamiento, la imaginación. Claro. Cuando estamos concentrados, podemos, como dice uno, entrar a, como dice uno, los rinconcitos que tenemos más escondidos en nuestra mente para poder, como dice uno, resolver todos los problemas, circunstancias o lo que se nos dé en la vida diaria. Entonces, ese es el aporte. Claro que sí, como nos decía Yuli, la atención es fundamental porque con ella nosotros podemos desarrollar ciertas habilidades como lo que tiene que ver con la memoria, lo que tiene que ver, porque la memoria y la atención van de la mano. Eso sí es claro, lo que decía Yuli, súper claro. Y también nos contribuye también a tener por lo menos un proceso cognitivo de manera adecuada. Y la atención no es únicamente para la parte cognitiva. La atención también es importante para nuestro quehacer diario. ¿Por qué ustedes piensan que la atención es fundamental para nosotros? ¿La qué es, señor? ¿Por qué la atención es importante en nuestra vida diaria? La atención. Señor, porque... Ok, yo... Habla, Dani, ¿Quién habla. iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? Dale, Dani. Señor, por lo menos, usted dice que por qué la atención es importante en nuestra vida diaria, no en aprendizaje, sino en nuestra vida. Bueno, vamos la a atención. contextualizarlo. Dale. Señor, porque si no estamos atentos, o sea, si no tenemos atención o no estamos atentos a lo que queremos aprender, obvio, si no centramos nuestra atención, no vamos a aprender nada, vamos a quedar como que en el limbo. O puede que en un momento escuchemos algo, pero no lo vamos a retener. Excelente. Sí, porque si no mire. estamos atentos, pues la información no llega al cerebro. Y si la información no llega al cerebro, pues por obvias razones no vamos a, como dice uno, ahí miramos la parte, como dice uno, sensorial y, o sea, la receptora. Ahí miramos eso. Si no estamos, como dice uno, atentos, pues, ¿qué información puede llegar al cerebro? Ninguna. No hay una como respuesta, diría mi no hay abuela. una acción. No hay una respuesta ni hay una acción. ¿Cómo diría tu Claro, abuela? cuando los regaños de la abuela, le entra por una oreja y le sale por la otra. Bueno, la atención es importante para concluir porque es la que nos ayuda a nosotros, como decía Yuli, en nuestro cerebro, a través de eso nosotros respondemos a ciertas acciones en nuestra vida cotidiana. Si ustedes no están atentos o si ustedes están por lo menos en algo tan sencillo, estamos haciendo algo en nuestras labores domésticas, cocinando, y yo no estoy atenta a lo que estoy haciendo, ¿será que voy a tener un buen voy a hacer algo bien? No.
¿Por qué? Porque nuestro cerebro, él necesita que uno seleccione el estímulo para que él pueda responder. Eso que también de hacer varias cosas al mismo tiempo, eso es una habilidad que uno adquiere, pero al inicio es un poco complicado. Dime, Cari. Que, por ejemplo, que uno no está atento de pronto, pero de igual manera, por ejemplo, el olfato, que uno está en otro lado y no está pendiente, pero sintió que se quemó, por ejemplo, la yuca. Entonces ahí es que uno reacciona y sale corriendo. Claro, claro, claro que sí. Ahí ya se aplica la sensación, la sensación. Miren que todo lo que hemos dado, sensación, percepción y atención, van de la mano. Esos tres procesos van de la mano. ¿Por qué van de la mano? ¿Por qué piensan? Ya han dicho cosas que les van a apuntar a la respuesta. Ya han dicho cositas que van a apuntar a la respuesta. ¿Por qué la sensación, percepción va de la mano de la atención? Señor, porque la atención es la que le da a la percepción. Por lo menos cuando usted percibe, usted enseguida hace atención a eso que percibió y reacciona. Perfecto. ¿Quién más tiene otro punto de vista? Ena. Darly. Ena está calladita. ¿Qué tiene Ena? Mala conexión, señor. Ok. Alice, cuéntame. ¿Por qué la sensación, la percepción van de la mano con la atención? Porque cuando sentimos, cuando sentimos algo, ponemos atención en eso, o ya sea para recordar qué es o para tener en cuenta la próxima vez que lo toquemos. Bien. Entonces le ponemos atención. Bien. Rosaura. Se salió. Bueno, miren, la atención es importante porque para la sensación, recuerden que es lo que nosotros captamos a través de los órganos de los sentidos. La percepción es la interpretación de lo que nosotros captamos a través de la sensación. Y la atención es cuando yo selecciono ese estímulo y lo mantengo por un periodo de tiempo seleccionado. Entonces, para yo poder seleccionar ese estímulo, tengo que tener sensación. Y la sensación, si la percepción no funciona, entonces eso va ligado. Yo no puedo tener atención si no tengo sensación, porque el que me ayuda a seleccionar el estímulo, ¿quién es? Los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Entonces yo selecciono a través de los órganos de los sentidos y mantengo atento ese estímulo por un tiempo prolongado. Y eso se hace a nivel cerebral, a través del cerebro. Recuerden que nosotros hablamos que la sensación por donde vayan los estímulos y la respuesta que se tiene, porque se tiene que tener una respuesta ante la selección de ese estímulo. Entonces miren que todo va ligado. Entonces eso hace parte del proceso de la atención. Entonces continuamos. Esperen un momento. Continuamos con, ustedes ven las diapositivas, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, señora. Bueno, entonces como podemos darnos cuenta aquí que la atención es un proceso que nos permite filtrar la información que recibimos de diferentes fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? La parte externa, donde utilizamos los órganos de los sentidos. Esa atención nos permite a nosotros un proceso complejo y simple que está relacionado con los procesos básicos superiores, algo que decía Julie, con la memoria, con la inteligencia y con el pensamiento, que eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ir haciendo la relación de cómo la atención favorece a los demás. También la atención, sus funciones pueden ser mecánicas, voluntarias, involuntarias. Como lo decía Ena, tenemos diferentes tipos de atención y que nosotros decidimos
cuál escogemos, pero la función puede ser como mecánica de seleccionar, vigilancia y control voluntario. Involuntario es cuando de pronto yo estoy haciendo una actividad, pero resulta que pasó algo que me agradó más, entonces fijo mi atención allá y dejo de hacer lo que estoy haciendo. Es algo que yo no planeé, no es algo que sino que se hizo de manera que involuntario. También tenemos que tener en cuenta que la atención depende de factores intrínsecos, de factores... Señor, qué pena, fue que se me apagó el teléfono y no tengo cargador. No te Me preocupes, tocó salir a prestar. no te preocupes. La atención depende mucho de los factores extrínsecos, o sea, del exterior, del ambiente, y factores intrínsecos tiene que ver con la motivación, las características tuyas como persona. Ya eso depende de ti. Entonces, esas son las dos variables que hacen parte de la atención, factores internos o factores externos. También tenemos que tener presente que la atención, cuando hablamos de los factores internos, tiene que ver con la tranquilidad, la motivación, el interés, las ganas que yo tengo. Mire, yo les considero que tener unas clases virtuales no son fáciles, pero miren que ustedes lo hacen y prestan atención y lo hacen porque realmente están motivadas por algo interno, las ganas de seguir adelante, las ganas de culminar algo que ya ustedes dieron un paso. Entonces eso, cada una de ustedes tiene una motivación que les impulsa cada día más. ¿En qué? De sacar adelante esto y de estar atento, de seleccionar esta información, de estar en la clase. Porque no es fácil hoy a las 12, un sábado, a la 1 de la mediodía, donde ya ustedes tienen un cansancio de la semana, estar atento a la profesora. Pero lo hacen porque están motivados ante una situación. Cada quien tiene su factor interno de motivación como tal. Hasta ahí va claro, mis hijos. ¿De qué depende? Dime. Señor, disculpe. Lo que pasa es que sí tengo mala conexión, entonces muy poco le oigo. Ya o le oigo como un robot. Señor, eso de los factores internos también va como eso, lo que más nos interesa a nosotros. Por lo general claro. Nos enfocamos más como en lo que más le prestamos atención a lo que más nos gusta, a lo que más nos interesa. Claro, mi amor, ese es factor interno. Claro, lo que a mí más me interesa, lo que más me motiva, lo que realmente yo le encuentro algo agradable. Por eso que dicen que los factores internos dependen de la motivación y los hábitos que cada uno de nosotros tengamos. La motivación va ligada a la autoestima, las ganas de seguir adelante, el interés, la actitud positiva, las recompensas, el objetivo alcanzado, los logros que ustedes quieren alcanzar. Eso hace parte de los factores internos. Como les decía, no es fácil estar en una clase a esta hora, pero hay algo que ustedes nos motiva. De pronto, ¿qué? De tener una recompensa, por lo menos graduarse, alcanzar una meta, de aprender. Cada uno de ustedes tiene una motivación. Y también de los factores internos depende mucho de los hábitos, de planificar tu tiempo, de organizar, de hacer un seguimiento, de cuadrar el horario.